Bienvenidos a Voces Jóvenes, yo soy Michelle Onofre y estamos transmitiendo en Canal 49, así como en las 4 emisoras del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Los invitamos para que estén con nosotros a lo largo de este programa, ya que estamos platicando de un tema muy trascendente. Seguramente muchos de nosotros podemos estar en este supuesto. De acuerdo con las estadísticas, 6 de cada 10 jóvenes de 15 años ya han probado el tabaco. El problema es que la tercera parte de las personas que lo prueban se convierten en fumadores habituales. De ahí la importancia, le decía, de que el día de hoy estemos platicando con el psicólogo y además experto en terapia familiar, Ricardo Labias. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues primero comenzar a platicar para que a todos nos quede muy claro este concepto. ¿Qué es el tabaquismo, pero desde el punto de vista psicológico? Se considera tabaquismo en realidad propiamente a la adicción o consumo frecuente que una persona tiene hacia algún producto que contenga nicotina. Es un término más que psicológico, es un término más bioquímico, más médico, y básicamente es eso. Y en términos de poder entender los niveles de consumo, se han dividido en 3 partes: consumidor bajo, consumidor medio y consumidor fuerte. Un consumidor bajo o con dependencia baja a nicotina se considera que es una persona que consume de 1 a 6 cigarrillos por día. Un consumidor medio moderado de 6, 7 cigarrillos a 10 por día. Más de 10 es un consumidor fuerte ya de tabaco. Cualquiera de estas 3 ramas, al menos los manuales de medicina, de psicología y de psiquiatría, lo consideran ya como una dependencia específicamente. Ahora, la pregunta específica es, y desde el punto de vista psicológico, bueno, que es la rama que nosotros trabajamos, precisamente es esta necesidad que tiene la persona que lo consume para poderse asistir o para poder mediar alguna parte de su comportamiento, su conducta, su estado de ánimo a partir de una sustancia, en este caso la nicotina, que pueda a veces moderar o mesurar su estado de ánimo, ya que la nicotina tiene dos funciones, se ha calculado. Con bajos niveles de nicotina es un calmante, con altos niveles de nicotina es un estimulante. Ejemplo, un chico, hablando de jóvenes, que va a hacer un examen, que ya fuma, previo al examen que está un poquito nervioso, angustiado, ansioso, consume un cigarrillo o 2 según la cantidad, y con eso dice ya se le calmó el nervio, ¿no? Entrecomillado esto. Pero ese mismo joven posiblemente en la noche, que normalmente todo lo quieren leer un día antes, todo lo del semestre un día antes, necesita estimularse, no se da cuenta, pero consume más cigarrillos de lo habitual. En ese sentido, la nicotina tiene como que estas 2 funciones, y eso, digamos, es lo complicado de trabajar una dependencia, una adicción, como es la adicción a la nicotina, propiamente al tabaco, ¿no? En ese sentido. Porque además podría cuadrar en ambos casos, ¿no? Exactamente, y esa es una dificultad terapéutica. ¿Por qué? Pues porque todos pasamos por esos 2 momentos. Todas las personas o pasamos una angustia por alguna situación específica, o pasamos también por estados de tristeza, ansiedad, depresión, y entonces eso también nos lleva precisamente a consumir o a elevar la cantidad de nicotina que se requiere para que el cerebro funcione y estimule adecuadamente los centros neuronales, ¿no? Esa es una parte de... Decía hace un momento que puede ser que también resulta hoy en día pues, muy contundente las cifras que tenemos en cuanto al tabaquismo, y que además ninguno estaríamos exentos a que en algún momento pues tuviéramos este vicio, esta enfermedad. En este caso, para efectos de que los jóvenes, de que todos podamos entender cuáles son aquellas cosas que llevan a las personas a fumar, ¿usted qué casos ha detectado? En primer lugar, lo que hemos detectado en el caso de los adolescentes, de los jóvenes, es la experimentación. O sea, no he conocido en general a casi ningún chico que lo obliguen a fumar. En general, el tabaco tiene, como es una sustancia de uso social muy frecuente, que tiene ya al menos desde el siglo, prácticamente del siglo XIX, que se inventaron los cigarrillos. Ojo, los cigarrillos, no el tabaco. El tabaco ya existía desde los aztecas, en toda la parte
mesoamericana ya existía la hoja de tabaco. Los mesoamericanos, la gente que vivía aquí en esas tierras, ya lo consumía con fines rituales, por ejemplo. Cuando llegan los extranjeros, los europeos en este caso, conocen el tabaco, les gusta el efecto, ¿sí? Lo llevan a Europa. Siglos después, un señor de apellido Raleigh, Sir Winston Raleigh, es el primero que comienza a fabricar cigarrillos, como los conocemos ahora en cajetillas, para comercializarse de una forma más rápida y además evitarse la fatiga de estar preparando todo el tabaco. Entonces, lo pusieron a disposición de todos. por supuesto, entonces inglés, Raleigh, si se recuerdan o recordará al público que hay unos cigarrillos que así se llaman, Raleigh. Entonces, a partir de ahí comienza esta fabricación masiva de nicotina y se han creado cigarrillos precisamente para atender cierto tipo de necesidades sociales creadas y necesidades también en las personas para poder generar estados pues, placenteros, estados de tranquilidad y además como modas. Entonces, a partir de eso es como se genera cierto tipo de publicidad. Entonces, ante la pregunta, ¿qué lleva a los jóvenes? Pues podemos hablar desde muchas cosas. Por ejemplo, si es una necesidad ficticia, yo diría, porque es un químico externo, no se requiere del cuerpo, pues las imágenes de éxito, las imágenes de poder, de fuerza, dependiendo a quién vaya dirigido, es un atractivo muy frecuente para los adolescentes. Es decir, imaginemos un adolescente de 12, 13 años, que es la edad más o menos en las que se inician los jóvenes a consumir tabaco, en esta experimentación, pasar de la etapa adolescente, puberal, a un estado mental adulto, y digo mental esto sin que sean adultos necesariamente, a veces implica por cierto tipo de rituales. Algunos de los rituales es hacer cosas propias de los adultos, que así es como se llama socialmente, ¿no? Algunas cosas propias de los adultos es fumar, beber y otro tipo de actividades. Entonces, el tener el cigarrillo en la mano va generando esta imagen de éxito, esta imagen de hombre rudo, de hombre fuerte, o de mujer famosa, de mujer sofisticada, por ejemplo, sobre todo por la forma en que nos venden la publicidad, que aunque bien es cierto que desde 2002 ya no hay publicidad de tabaco ni en teles y en otras, se sigue manejando todavía el tabaco como este binomio, ¿no? Éxito, madurez, adultez con poder, con masculinidad, feminidad, etc. Entonces, en primer lugar, yo creo que es la experimentación, claro, es la inducción que podemos tener hacia este mundo, por ejemplo, en el inicio de algún tipo de sustancia. Entonces, si cuando preguntamos, ¿y cómo iniciaste? Pues me lo invitaron, lo vi. Por supuesto. Esa es parte de las imágenes estereotipadas que manejamos. Claro, la imagen que cada uno sí, también se va haciendo, básicamente, ¿no? ¿no? Mucho tiene que ver con eso. Por supuesto. La presión social es importante, pero es otro punto. Sí, claro. Vamos a hacer la primera pausa y al regreso, por supuesto, queremos que nos comentes sobre todas las consecuencias que también vienen a raíz de que una persona comienza a fumar y que además podría ser incluso pues, el principio de otras adicciones. Todo eso lo vamos a platicar en un momento. Okay. Seguimos aquí platicando con Ricardo Labias, seguimos en Voces Jóvenes. Seguimos en Voces Jóvenes. Hoy estamos platicando acerca del tabaquismo, las implicaciones que eso tiene principalmente pues, para el sector juvenil de nuestra población. Y estamos con Ricardo Labias, quien es psicólogo y es además especialista en adicciones. Antes de ir a la pausa, estábamos hablando acerca de si podría ser el tabaquismo la antesala de otras adicciones. De acuerdo a la encuesta nacional de adicciones, todas estas se hacen cada 5 años. La última, que se publica en el 2011, hacen digamos, un seguimiento epidemiológico de los consumidores de otras sustancias. Entonces, lo que se ha valorado es que muchas veces el consumo de tabaco
conlleva sobre todo al inicio de otro, o a la experimentación, perdón, de otro tipo de sustancias, sobre todo cosas que tienen que ver con fumarse. En este caso puede ser un antecedente al consumo de marihuana y al consumo de otros inhalantes como cocaína o crack, sobre todo en esta parte del crack o la llamada piedra en el caso de los chicos, porque ya existe por lo menos la experiencia de haber fumado. Entonces alguien que no ha fumado tiene más dificultades para poder entrar a este mundo, aunque ya en los últimos casos en el seguimiento de pacientes que hemos tenido, nos ha sorprendido, por ejemplo, que ya muchos chicos empiezan con la marihuana y no con el tabaco. No es la mayoría, pero sí, por lo menos es ya un pequeño antecedente que se comienza a vislumbrar en esa parte, ¿no? Quizá algunas de las personas que nos están siguiendo, ya sea por televisión, por radio, les surjan algunas inquietudes, así que les recordamos que en el 243-6200, extensión 184, pues ahí vamos a estar atentos de todo lo que se vaya preguntando, porque pues es un tema interesante y sin duda todo lo que usted nos está proporcionando en cuanto a esta información, porque además ya hace un momento nos mencionaba también que las mujeres de pronto comienzan a fumar por un estereotipo, por verse bien, por verse de moda, pero lo que me parece también muy importante que mencionemos es que parece que es el sector que más está ahora pues consumiendo tabaco, ¿no? Bueno, no es el sector que más consume tabaco, más bien es el sector, digo, que se ha visto que ha aumentado proporcionalmente o mayor la cantidad de mujeres fumadoras que hombres en el mismo periodo. Siguen siendo los hombres quienes más reportan haber consumido tabaco, al menos en la última encuesta, el 63% de las adicciones, el 63% de los encuestados reportaban haber consumido tabaco alguna vez en la vida, o sea, lo probaron aunque no lo hayan continuado, y de ese 63%, un 37%, digamos, si esto lo ponemos en 100, un 37 eran, una tercera parte eran mujeres y las otras dos terceras partes eran hombres. Pero esta cifra en la encuesta del 2008 y en la encuesta del 2003, en las mujeres era mucho menor. Sí se ha ido incrementando la cantidad de mujeres con cada reporte epidemiológico que ha venido consumiendo o ha iniciado el consumo de nicotina. Aquí lo interesante también es que muchas mujeres sí inician en la adolescencia, pero muchas empiezan en la etapa de la juventud, incluso en la adultez. A diferencia de los varones, que la gran mayoría iniciaron sobre todo en las etapas de adolescencia y la juventud. Entonces, no son más mujeres, siguen siendo más los hombres, pero se ha aumentado la cantidad de mujeres fumadoras en proporción al crecimiento con varones. Ahora, también es un vicio oneroso, muy oneroso, que no de pronto pues cualquier persona podría comprarse su cajetilla todos los días o incluso ya hablando de consumidores altos en porcentaje como los que nos mencionaba al principio. Sí, de hecho, y eso ya es una especulación mía basada en las evidencias que tengo con los pacientes atendidos, adultos sobre todo. Cuando les pregunto cuántos cigarros consumías cuando iniciaste, más o menos que tengan la memoria, todos empiezan por uno. Y he calculado que si empiezan a los 13, 14 años, 15, empiezan por un cigarrillo, primero diario a veces, pero el siguiente año el aumento aumenta la tolerancia y aumentan como a 2 cigarrillos, y es una proporción basada entre 1 a 2 cigarrillos por año. Entonces, es decir, ¿ya no les hace el mismo efecto, digamos? No, de hecho eso sucede con todas las sustancias en general. Hay un proceso que se llama tolerancia. La tolerancia, ¿qué es? Es la cantidad de soporte que tiene el cerebro para poder tener los mismos efectos, necesita aumentar la cantidad. ¿Por qué? Porque se da un proceso que se llama habituación. Se vuelve un hábito, el cerebro se estabiliza y para poder tener los efectos de cualquier sustancia necesita consumir un poco más y entonces eso es lo que va la sensación placentera. Por lo tanto, cada vez va aumentando más la cantidad, en este caso, de sustancias, y hablando de la nicotina, hasta que alcanza niveles de tolerancia cada vez mayor. Entonces, hemos sacado cifras, a mí me gusta sacar mucho esas cifras con los pacientes que asisten, y yo creo que la cifra mayor que yo he sacado de un paciente
Eso sí, de 68 años que ya consumía 3 cajetillas diarias, por ejemplo, haciendo un cálculo aproximado de cuánto dinero tan solo nada más en tabaco había gastado en su vida, era un promedio de 1.650.000 pesos, si lo recuerdo muy bien. ¿Cuántas cosas no puedo hacer con eso? Sí, la paradoja es que no tenía, carecía de servicios en ese momento, no tenía trabajo, era jubilado, pero se quejaba precisamente de lo poco que recibía. Y le digo, ¿te imaginas que hubieras metido esto en una cuentita? Vivieras de Claro, tu hubiera renta, sido muy literalmente. distinto. Y de ahí más o menos se han calculado a 800,000, 600,000. Quizá la cuenta más baja que he calculado han sido como de 120,000, que bueno, ya es una cantidad considerable de una persona que al menos consume unos 5 o 10 cigarrillos por día. Este, La- pero no estamos contando las implicaciones de salud, o sea, el pago de consulta médica, el pago de medicamento, las implicaciones pulmonares, el riesgo vascular que también se tiene, eso no está calculado, ahí solamente es la lana del tabaco. claro. ¿La familia cómo influye? Bastante. De hecho, se calcula que en familias donde hay fumadores es más fácil que un chico adolescente adquiera el hábito de fumar, puesto que ya es un hábito dentro de la casa. Uno, dos, este, la familia también influye porque muchas veces no tienen reglas claras. Las reglas claras en cuanto al consumo de sustancias, ¿no? Eh, Llega el consumo de tabaco con un chico, a veces se enojan, se molestan, pero dicen, bueno, de los males el menos, al menos es legal. Y comienzan a tener una serie de justificantes. Uno no es ninguno, eso no te va a hacer daño. Los chicos también comienzan a dar argumentos acerca del consumo de nicotina, hasta que la familia también acepta, pero también porque no hay reglas claras sobre consumo o no consumo. Y pasa lo que a veces pasa con el alcohol, bueno, de que fumen en casa, que fumen en la calle, que lo hagan en la casa. Hay permiso porque al menos dentro de las sustancias tóxicas que una persona puede consumir, digamos que la nicotina como sustancia, los efectos inmediatos no son tan visibles como los efectos de una copa de alcohol o alcohol o marihuana o cocaína. Entonces, por eso se ve como fuera menos peligroso, pero sigue siendo, al menos en este país y en todo el mundo, la sustancia que más muertes causa a nivel mundial. Se calcula más o menos que tan solo en México diariamente mueren 46 personas aproximadamente a consecuencias de la inhalación del humo de tabaco. Bueno, perfecto. Vamos entonces en el siguiente bloque a platicar sobre todas estas consecuencias. Ya nos adelantó estas cifras. Seguimos hablando con el psicólogo Ricardo Labias. Vamos a hacer una pausa aquí en Voces Jóvenes. Qué bueno que siguen con nosotros aquí en Voces Jóvenes. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, mantenernos en comunicación en el Facebook Voz Es, también en el Twitter Voz-Es y en el teléfono 243-6200 extensión 184, en donde pues estamos dando seguimiento a todas sus dudas con respecto al tema que estamos abordando el día de hoy, tabaquismo, con nuestro experto en adicciones, Ricardo Labias. ¿Dónde lo podemos ubicar? Es decir, alguna consulta que alguna persona pues tenga esta problemática de tabaquismo. Ok, bueno, actualmente en la institución, en el Centro de Integración Juvenil de Cuernavaca, estamos atendiendo ya desde hace 2004, prácticamente hace 12 años ya en terapia cognitivo-conductual, terapia psicológica, terapia médica, el problema de tabaquismo para las personas que desean abandonar el consumo. Y estamos en Cuernavaca, en la Colonia Carolina. El teléfono es el 317-1777, o bien nos pueden contactar también en nuestro correo electrónico, es CIJ Cuernavaca, todo junto con minúscula, @cij.gov.mx, y en el correo personal, que sería igual, ricardo.labias, con B de bueno, @cij.gov.mx. Ahí podemos responderle también esto, incluso darle cita desde ahí. Dice Centro de Integración Juvenil, pero atendemos personas desde los 10 años, si es que llegan, ojalá no lleguen a esa edad, hasta
88 años, que es el último paciente que hemos tenido de esa edad, ¿no? Y qué importante que haya esa atención. Platicábamos acerca de las consecuencias que tiene el consumir tabaco. Parte de las consecuencias son muy interesantes porque la nicotina lo que va a disminuir son los niveles de oxigenación también en sangre. Por lo tanto, en muchas de las ocasiones, la persona puede comenzar a tener un problema de oxigenación que les va a dar un poquito de sueño. De repente, cuando la nicotina va a generar procesos de ansiedad, angustia, cuando la gente no consume, no se da cuenta de esto porque comienza a ser algo muy cotidiano. Algunas de las consecuencias, por ejemplo, es la disminución de la vida pulmonar. Se calcula que por cada cigarrillo, eso por cálculos del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de aquí de México, que por cada cigarrillo que una persona consume, disminuyen 10 minutos de vida pulmonar, que esa es a veces una situación. Resequedad en la piel, cáncer en mandíbula, cáncer en maxilar, cáncer en lengua. De hecho, se ha calculado que los problemas de cáncer, sobre todo, son al menos unos 40 problemas de cáncer derivados del uso de cocaína. Los más comunes y más frecuentes es el de pulmón, lengua, garganta, mandíbula, pero se ha encontrado también restos de nicotina en dedos de los pies, en el caso de los varones, sobre todo en zona genital, en pene, en la zona anal. Dice, ¿a poco fuma por ahí? No, pero es que todo lo que entra sale por el cuerpo, entonces claro, todos son consecuencias. Todos son consecuencias. Y hay una diferencia, sobre todo, cuando yo les pregunto a los chicos, a los adultos, hay diferencia entre enfisema pulmonar y cáncer pulmonar? Y no se lo saben, porque piensan que es lo mismo. El enfisema es la disminución de la cantidad de alvéolos que se necesita para respirar. Hay un problema de oxigenación, y el cáncer pulmonar es el crecimiento exagerado de las células que genera precisamente este tipo de situaciones. Ahora bien, en menores de edad, con padres fumadores, se ha demostrado enfermedades parecidas a la tos crónica, la tos seca, también disminución de la oxigenación en cerebro en los niños, desarrollo pulmonar deficiente, sobre todo con padres fumadores, con hijos pequeños, básicamente, entre otras cosas, consecuencias, ¿no? Ansiedad, tristeza, a veces derivada de la supresión de la nicotina. Claro, pues la vía idónea, sin duda, para dejar esta adicción es mediante las terapias, ¿no? Que ya nos comentabas, y nos puede reiterar en dónde podemos asistir. En Centros de Integración Juvenil, y bueno, nada más si hago un recuento ligero de la terapia, lo que estamos haciendo es terapia cognitivo-conductual. ¿Qué significa esto? Que a las personas que llegan, después de un proceso de diagnóstico que le realizamos para valorar el nivel de involucramiento con el consumo de nicotina, algún tipo de enfermedad derivada, ingresa a una terapia de 10 sesiones nada más. Y en esas 10 sesiones se analiza precisamente la conducta que la persona tiene ante el consumo, ante la ausencia o el consumo de tabaco, pasando por su proceso de pensamiento, su proceso mental, su proceso afectivo, los horarios, y lo que hacemos es un patrón de conducta. Ese patrón de conducta es el que revisamos en cada una de las sesiones, y cada una de las sesiones se convierte en una sesión de aprendizaje donde evaluamos precisamente y se da la orientación para poder hablar sobre los riesgos pulmonares con sus propios estudios, claro. Opciones también para poder tolerar la abstinencia, qué claro. hacer en casa, toda esta parte hasta llegar a las 10 sesiones, y se espera al menos que en la cuarta sesión ya deje de fumar, y las demás sesiones son las de reforzamiento. Claro, doctor, pues muchísimas gracias que ha estado con nosotros. Muchas gracias. Ricardo Labias, quien es psicólogo y pues también es especialista en adicciones. Ya nos vamos, los esperamos en la siguiente emisión de Voces Jóvenes. Yo soy Michelle Onofre.